Muy buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí reunidos. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Damos gracias a Dios porque mira, ya un día más y se termina esta semana. Qué rápido se está yendo esta semana. Qué bueno que estamos siguiendo aprendiendo los cimientos de la fe. Esto es muy importante para nosotros los cristianos, ya que tenemos que tener una fe completamente certera de que al que estamos siguiendo, al que estamos sirviendo, es el Dios verdadero, es el Dios que no cambia, es el Dios que nos da la oportunidad para que podamos nosotros decidir, ¿verdad? Seguimos viendo cómo Dios abre el panorama a tanto los cristianos nuevos como los cristianos que ya tenemos más tiempo aquí, para tener un concepto más completo y más amplio de lo que nosotros podemos hablar de Cristo, podemos hablar de Dios, podemos hablar del Espíritu Santo. Y gracias a Dios porque cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios nos da la pauta para que podamos estar firmes y no podamos menguar ni podamos estar titubeando bajo cualquier circunstancia que estemos pasando. En este tiempo, especialmente hoy, ayer se vivió un tiempo muy crucial para Estados Unidos y estamos orando, el pueblo de Dios estamos orando para que esto llegue a algo positivo. Pero sabemos que los tiempos se van a poner más difícil, pero confiamos en Dios, sea que uno, sea que el otro, nuestra confianza es Dios. Nuestra confianza es Dios. Nuestra esperanza es Dios. Dice que Él es la esperanza de gloria. Amén. Si ponemos la confianza en el hombre siempre va a fallar. Pero Dios nunca va a fallar. Se escuchan muchos rumores de aquí y de acá. Y compartiendo con mi esposa, ya sabes que lo único que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios. Amén. Sabemos que los tiempos van a estar bien difíciles. En este tiempo va a venir ya la persecución a los cristianos y ahora va a ser más fuerte. Pero déjame decirte que Dios nunca ha dejado a su pueblo. Así que vamos a hacer una oración y vamos a ver qué es lo que Dios nos da en esta preciosa mañana para poder buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Amén. Acuérdate que estamos hablando en esta semana de los cimientos de la fe. Amén. Así que hagamos una oración. Acompáñame ahí donde estás. Amantísimo Dios y Padre nuestro, levantamos nuestras manos en señal de rendición, reconociendo que tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Nuestra confianza eres tú. Dice la palabra de Dios, el hombre puede prometer muchas cosas, pero al final nunca las cumple. Pero tú lo que has prometido, Señor, siempre los has cumplido. Por eso queremos seguir sirviéndote a ti. Tú has cambiado nuestro lamento en baile. Tú has hecho nuevas criaturas y gracias porque nos has tomado en cuenta en este tiempo que vivimos. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, a poner a la confianza en ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, hermano. Hoy en esta mañana vamos a hablar un poquito con respecto a reconocimiento. Cuando nosotros reconocemos en realidad en dónde estamos parados, hermano, y cuál es nuestro fundamento, en quién hemos creído, nuestra confianza cada vez más va creciendo. ¿Por qué? Porque cada día que empieza, hermano, nosotros empezamos primeramente agradeciéndole a Dios con todo nuestro corazón por darnos un día más de vida, ¿verdad? Y por eso tenemos una confianza grande en Dios, tenemos una confianza en Cristo, que Él no está muerto, Él resucitó. Amén. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y gracias a Dios, hermanos, que hoy se abre un grupo de hermanos a confiar completamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando cómo Dios en su grande amor nos da su revelación. La revelación que Dios nos da es una revelación completa de su palabra.
ya que la palabra abre nuestro panorama, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para confiar completamente en Él. Sabemos que nos vamos a enfermar, sabemos que vamos a pasar tribulaciones, sabemos que vamos a pasar muchas cosas, pero sabemos que el que está con nosotros es el que nos empuja a seguir adelante. Qué precioso es tener a alguien que podemos confiar. Mira lo que dice Juan capítulo 17, verso 3. Y aquí en este capítulo 17, cuando tú lees los primeros versos del capítulo 7, habla de Jesús ora por sus discípulos. Tanto Él en vida oraba por sus discípulos. Por eso la importancia de la oración, hermano, es la relación que nosotros tenemos con Dios. Cuanto más oramos, más nosotros conocemos y le damos la gloria y la honra a Dios. Cuando tú hablas con una persona, cuanto más hablas con esa persona, más la conoces. Igualmente, cuando más hablamos con Dios, cuando más le expresamos a Dios lo que grande que es Él, conocemos abiertamente quién es Dios. El enemigo nos quiere apantallar, el enemigo nos quiere hacer creer que es Dios el que tenemos, no nos escucha. Hermano, Dios nos escucha. Pero mira lo que dice Juan, capítulo 17, verso 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué precioso es saber, hermanos, que en la oración de Jesús, Dios a través de Cristo y en Cristo nos da la vida eterna. Mucha gente dice, pues, yo no creo que ya cuando nosotros apartamos de este mundo ya terminó todo. No, es el comienzo de la vida. Usted como creyente debe tener un concepto amplio de lo que significa la vida eterna, ¿verdad? Gracias a Dios, porque solamente Jesús, a través de la muerte en la cruz, nos dio la oportunidad para que nosotros, a través de confiar en Él, de agarrar a Él, tenemos la vida eterna. Por eso cuando llegamos nosotros a Juan capítulo 15, capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Siempre hemos hablado del versículo de oro, ¿verdad? Juan 3:16. Pero antes de llegar a Juan 3:16, mira lo que dice el verso 15. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. No se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso es saber, hermano, que cuando nosotros reconocemos a Cristo, Dios nos da la oportunidad a través del Hijo de tener la vida eterna. Por eso dice el verso 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Qué precioso que aquí lo vuelve a aclarar, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al Señor, hermano, el Señor nos da la pauta para reconocer quiénes somos, ¿verdad? Nosotros nos miramos al espejo y nos damos cuenta que somos una máquina de pecado, pero cuando Cristo empieza a trabajar, hermano, Cristo empieza a quitar esas cosas pecaminosas que hay en nuestras vidas. Por eso le agradecemos a Dios que haya venido a nuestra vida. Si Cristo no hubiese venido a nuestra vida, quizás muchos de nosotros estuviéramos muertos, quizás estuviéramos enfermos de droga, enfermos de alguna enfermedad, enfermos de tantas cosas. Pero gracias a su amor, a su misericordia, gracias a su bondad, que podemos reconocer que solamente Dios, que solamente Cristo nos da la vida eterna. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Esto es algo muy precioso, hermano. Solamente lo podemos entender por medio de la revelación que Dios nos da a través de la palabra, a través de su palabra, ¿verdad? Porque la revelación de su palabra nos da a entender, hermanos, que Dios nos da a conocer a su Hijo. Y cuando nosotros reconocemos a su Hijo, a Jesús como nuestro Salvador personal de nuestra vida, tenemos la vida eterna. Por eso tenemos que cada día nuestra vida tiene que cambiar, no tiene que ser la misma. Porque si es la misma, hermano, quiere decir que nunca hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida. Se tiene que palpar, se tiene que ver lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Muchas veces nosotros caemos en el error, ¿verdad? De que ya reconocemos a Cristo y ya hasta ahí. No, tenemos que nosotros empezar a buscarle a través de su palabra. Porque la palabra de Dios nos va ayudando a que nosotros podamos ser confrontados. La palabra de Dios nos confronta, hermanos. Por eso que cuando muchas veces predicamos en ciertos lugares, hay mucha gente que se siente ofendida y dice, seguro alguien te contó de mi vida. No, hermano, nosotros no tenemos que andar preguntando a la gente qué es lo que les está pasando. No, la palabra de Dios es un espejo donde Dios nos da a conocer quiénes somos. Siempre hemos dicho, hermano, que si tú quieres cambiar, si tú quieres ver tu vida diferente, ve a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, nos proyecta qué es lo que somos. Por eso es muy importante, hermano, agarrarnos de Dios en este tiempo difícil, ¿verdad? A veces nos quejamos de los hermanos, de las hermanas, de los jóvenes, de los niños, nos quejamos de todo. Pero nosotros no nos miramos al espejo, que muchas veces el problema somos nosotros. Muchas veces el problema que tenemos es el pecado que todavía no ha sido quitado de nuestra vida. Por eso tenemos que estar reconociendo a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él continúe haciendo la obra. Como vimos el día lunes, haciendo una confesión de fe. Y aclaramos, no es que vas a confesar de nuevo a Cristo, no. Cada día tú tienes que venir al Señor y reconocer lo que tú eres, ¿verdad? Vimos a David cómo él se presentaba al Señor y empezaba a dar a conocer qué es lo que era, ¿verdad? Porque, ¿sabes una cosa? Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Quizás por fuera podemos aparentar algo, pero por dentro muchas veces cambia nuestra forma de ser. Hermano, Dios nos da la pauta para que podamos agarrarnos completamente de Dios, como dice este verso 24 de Juan capítulo 5. De cierto digo, el que oye mi palabra, si tú estás escuchando la palabra de Dios, hermano, y tú estás dejando que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida va a cambiar día con día. ¿Verdad? Dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este mundo que no conoce a Cristo ya está condenado. Por eso muchas veces mucha gente dice, yo no necesito a Cristo, yo no soy borracho, yo no fumo marihuana, yo estoy bien. Mira, ve a los nightclub, ve ahí donde andan en droga. Esas personas necesitan de Dios. Muchas personas tienen un concepto religioso de esa manera. Pero dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar, hermanos, siempre buscando el rostro del Señor. Siempre agarrarnos completamente de Dios. En esta preciosa mañana anhelamos, hermano, que cada día nosotros tenemos que estar reconociendo de que Dios es el supremo controlador de nuestra vida. En su grande amor y su misericordia, nosotros pasamos por ciertas etapas, pero en esas etapas tenemos que agarrarnos de Dios.
Muchas veces nosotros salimos de nuestros países y dejamos todo y venimos a otros lugares a trabajar o a hacer cosas. Y en el camino Dios nos prospera. ¿Y qué pasa? Que al último nos olvidamos de quién dejamos atrás. Mira, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios siempre está ahí velando. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de tantos peligros que Cristo nos salva. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo en su grande amor y su misericordia Dios nos protege de tantos accidentes, de tantas enfermedades, de tantos problemas. Y a veces nosotros creemos que nosotros no hacemos nada, hermano. Si no fuera por la mano de Dios, hermano, muchos de nosotros estuviéramos en un hospital enfermos, muchos estuviéramos en la cárcel. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Dios al poner en nosotros de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida, le damos hincapié para que Dios trabaje completamente en nuestra vida. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice, el conocimiento de la vida eterna. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué precioso, hermano, tener fundamentos verdaderos, cimientos completos de la fe. Siempre hemos hablado de este tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios siempre nos expresa, hermano, que si no nos agarramos de Dios, puede pasar muchas cosas feas. Hace poquito conocí a un joven y él me decía, sabes que toda mi vida le he pasado malgastándola, pero ahora que tengo uso de razón, me decía él, ahora trato de hacer las cosas correctamente. Y yo le decía, ¿conoces a Cristo como tu Salvador personal de tu vida? Y él me decía, yo no necesito a Cristo, yo estoy bien. Y entonces muchas veces, yo le decía, bueno, muchas veces piensas que tú vas a arreglar tu vida tú solo. Necesitamos a alguien que nos ayude, y ese es Cristo Jesús. Porque si no, somos unas personas arrogantes y unas personas que no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Para concluir, hermano, mira lo que dice el mismo, ahí el capítulo 1 de Juan 5, el verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, en esta mañana, hermana, que este pensamiento de reconocimiento al que merece la honra y la gloria nos ayude a pasar cualquier circunstancia de nuestra vida. Estamos orando, hermanos y hermanas, por aquellos hermanos que están pasando por enfermedades, no solamente del COVID, sino también enfermedades de cáncer, enfermedades que han venido a sus vidas. Pedimos que el Dios Todopoderoso sane sus cuerpos, sane sus vidas. En esta mañana, hermano, reconozcamos el señorío de Dios. A través de Cristo tenemos la vida eterna. Hagamos una oración. Señor, gracias te damos por esta mañana. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Lleva con paz y bendición a mis hermanos, y así mismo tráelos a sus hogares. Gracias por este tiempo que tú nos das de poder hablar tu palabra. Gracias, Jesús, por la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por revelar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por esta mañana. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, hermanos. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama, y que tengas un hermoso y feliz día. Bendiciones y hasta pronto. Amén.